Lo vi entrar en mi apartamento destartalado de Sevilla, con el pecho erguido como si aún comandara legiones, pero sus ojos traicionaban el temblor de un hombre acorralado. Hijo, dijo con esa voz que una vez me había hecho creer en el honor militar. Necesito tu permiso para retirarme. Y en ese instante, recordé cómo, 3 años atrás, él mismo había tachado mi nombre de los registros del ejército, condenándome a esta vida de sombras, solo para salvar su propia corona de laureles manchados. No era una visita paternal, era la rendición de un tirano disfrazado de padre. Mi mano se cerró alrededor del vaso de vino tinto que había estado bebiendo solo, el líquido rojo como la sangre que nos unía y nos separaba. ¿Permiso? De ti. El que me borro como si fuera una mancha en tu historial impecable. Mi voz salió ronca, cargada de un veneno que había fermentado en silencio durante noches enteras de insomnio. Él se sentó sin invitación, el uniforme planchado crujiendo como un secreto mal guardado. Afuera, el bullicio de la feria de abril se filtraba por la ventana abierta, risas, guitarras flamencas, el aroma a jazmín y azahar que contrastaba con el hedor a traición que flotaba en el aire entre nosotros. Yo era Alejandro Ruiz, ex capitán del ejército español, reducido a un guardia de seguridad en un casino cutre del casco antiguo. Él era el coronel Víctor Ruiz, el león de Andalucía, héroe de misiones en el Sáhara y mentor de generaciones. Pero en ese momento, ante mí, no era más que un impostor. Todo había empezado en una noche de tormenta en la base de Ronda, donde el viento aullaba como un lobo herido entre las peñas del Tajo. Yo acababa de regresar de una operación en Mali, con el cuerpo marcado por cicatrices frescas y el alma por dudas más profundas. Habíamos interceptado un cargamento de armas que, según los informes, provenía de redes terroristas. Pero en el fondo de mi mente, algo no encajaba. Las coordenadas de entrega coincidían con rutas que mi propio padre había supervisado en operaciones pasadas. No lo dije en voz alta. No entonces. Confiaba en él como en el sol que quema la tierra andaluza. Al día siguiente, en la sala de debriefing, el general me felicitó por mi valentía ejemplar. Mi padre estaba allí, de pie junto a la mesa de mapas, su bigote gris recortado con precisión militar, asintiendo con orgullo fingido. Pero esa noche, cuando lo confronté en privado sobre las inconsistencias en los logs de suministro, su rostro se endureció como el acero de una bayoneta. No metas la nariz donde no te llaman, Alejandro. Hay cosas que un capitán no entiende, pero un coronel sí. Sus palabras fueron un muro, y yo, necio, insistí, padre. Si hay corrupción en la cadena, tenemos que exponerla. Por el honor del uniforme. El honor. Esa palabra que él repetía como un mentre en las cenas familiares en nuestra casa de Córdoba, con mi madre sirviendo paella y gazpacho mientras él contaba anécdotas de batallas gloriosas. Mi hermana Elena, siempre la pacificadora, reía y cambiaba de tema. Pero yo veía las grietas, las deudas inexplicables, los viajes de inspección a Marbella que duraban semanas, los susurros de suboficiales sobre favores a contratistas privados. Yo quería ser el hijo perfecto, el sucesor en la tradición Ruiz del abuelo partisano en la guerra civil al padre en las misiones de paz. Pero la verdad me carcomía como el óxido a una medalla olvidada. Días después, el escándalo estalló, pero no como yo esperaba. Un informe anónimo llegó a la Fiscalía Militar, acusaciones de desvío de fondos en la unidad de mi padre, con mi nombre entrelazado en transacciones falsas. ¿Quién lo había enviado? Nunca lo supe, pero el daño fue inmediato. Mi expediente se llenó de sombras, implicado en irregularidades financieras, falta de lealtad al mando superior. Mi padre, en una reunión de emergencia, me miró a los ojos y firmó la orden de expulsión. Es por tu bien, hijo. El ejército no perdona errores. ¿Y tú?
Tú cometiste el peor, cuestionarme. Me echaron sin ceremonia, sin pensión, sin nada más que una caja de medallas y un boleto de tren de vuelta a la civilianidad. Sevilla me recibió con sus calles laberínticas y su calor sofocante. Un laberinto donde un hombre roto podía perderse. Alquilé ese agujero en Triana, cerca del río Guadalquivir, donde las aguas turbias reflejaban mi propia confusión. Encontré trabajo como bounce en el Casino Real, echando a borrachos y tramposos. Ironía cruel para un hombre que había liderado pelotones en el desierto. Cada noche, al cerrar, me sentaba en la terraza con una botella de Ribeiro, reviviendo el momento en que su pluma había rayado mi futuro. Y ahora, aquí estaba él, pidiendo permiso para retirarse. El ministerio me obliga a dimitir con honores, pero necesito tu bendición, Alejandro, para cerrar el círculo. Su voz se quebró, y por un segundo, vi al hombre detrás del uniforme, el padre que me había enseñado a disparar mi primer fusil a los 12 años, en las afueras de Córdoba, bajo el sol que doraba los viñedos. Pero el rencor era más fuerte. ¿Bendición? Después de borrarme como a un traidor, sal de aquí antes de que llame a la policía. Se levantó lentamente, pero no se fue. En cambio, sacó un sobre amarillento de su chaqueta. Lee esto. Luego entenderás por qué lo hice. Lo dejé caer al suelo sin tocarlo. Afuera, los fuegos artificiales de la feria estallaban, iluminando su rostro con destellos rojos y dorados. Esa noche, solo en la oscuridad, el odio se enraizó más profundo, como las raíces de un olivo centenario en tierra árida. Juré que no descansaría hasta que él pagara, no con sangre, sino con la misma humillación que me había infligido el despojo de todo lo que amaba. Los días siguientes fueron un torbellino de recuerdos y planes. Recordé a Laura, mi esposa de entonces, como se había marchado 6 meses después de mi expulsión, murmurando algo sobre no poder vivir con un perdedor. Sus palabras aún quemaban: tú eras mi capitán, Alejandro, no este. Esto. Ella había sido mi ancla, la enfermera que conocí en una base temporal en Badajoz, con ojos verdes como los prados de Extremadura y una risa que disipaba las tormentas. Pero el escándalo la salpicó, rumores de que yo había usado nuestro dinero para lavar fondos militares. Mentiras, por supuesto, pero suficientes para que su familia, terratenientes de Jaén, la presionara para divorciarse. Me quedé solo, con Elena como único lazo familiar. Mi hermana, abogada en Madrid, me enviaba dinero a escondidas y cartas llenas de ten paciencia, hermanito. Pero la paciencia no era mi virtud, la venganza, sí. Empecé a investigar, usando contactos viejos del ejército, un sargento en ronda que aún me debía un jeque freelance en Barcelona que hackeaba sistemas por un precio. Descubrí hilos sueltos, transferencias bancarias a cuentas offshore en las Islas Caimán, ligadas a un contratista marbellí llamado Don Javier Morales, un pez gordo en la construcción que proveía servicios logísticos al Ministerio de Defensa. Mi padre no era solo culpable, era el arquitecto de una red que desviaba millones para fortunas personales, disfrazado de comisiones por estabilidad. Y yo, el chivo expiatorio perfecto, el hijo ambicioso que había ido demasiado lejos. El odio se transformó en un plan meticuloso, como una operación militar: recopilar pruebas, infiltrarme en círculos que él frecuentaba, esperar el momento para golpear. La feria terminó, pero mi guerra apenas comenzaba. Semanas después de esa visita, el sobre que él dejó seguía intacto en mi mesita, como una granada sin detonar. Lo abrí una madrugada, con el Guadalquivir murmurando venganzas fluviales bajo mi ventana. Dentro, cartas amarillentas de mi abuelo, el partisano que luchó contra Franco en las sierras de Grazalema. Víctor, hijo mío, el honor no se compra con oro enemigo.
Recuerda, la traición en la familia es la más amarga. Palabras que mi padre había ignorado, pero que ahora usaba como escudo. Adjunto. Un USB con archivos, evidencias de que Morales no era solo un socio, sino un chantajista que amenazaba con exponer a mi padre si no pagaba más. ¿Era esto una confesión o una trampa? Mi mente, entrenada en tácticas de inteligencia, diseccionaba cada byte. Las grabaciones de audio mostraban a mi padre en una suite de Marbella. Voz temblorosa: Javier, por Dios, no involucres a Alejandro. Él no sabe nada. El corazón me latió con furia. No era protección. Era cálculo. Me había sacrificado para desviar la atención, pintándome como el corrupto para que él pareciera el mártir. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de pena, sino de rabia pura, esa que hace que un hombre olvide el miedo. Llamé a Elena esa misma noche. Su voz, suave como el viento de la sierra, llegó desde Madrid. Ale, ¿qué pasa? Suenas como si hubieras visto un fantasma. Le conté todo, omitiendo los detalles más oscuros. Ella guardó silencio largo. Luego, papá me llamó ayer. Quiere que intervenga, que te convenza de firmar ese permiso. Dice que es por la familia. La familia. Esa palabra era un cuchillo. Elena, la mediana, siempre el puente, casada con un profesor de historia en la Complutense. Madre de 2 niños que me llamaban tío héroe antes del escándalo. Ella no sabía la profundidad de la podredumbre, pero yo sí. Ven a Sevilla, hermana. Necesito verte. Llegó 2 días después, en una VE que la dejó exhausta pero radiante, con su melena castaña recogida en un moño práctico y un vestido floreado que gritaba normalidad. Nos sentamos en una terraza del barrio de Santa Cruz, bajo toldos rayados, sorbiendo manzanilla fría mientras el aroma a azahar nos envolvía. Alejandro, perdóname por no creerte al principio. Pensé que era un malentendido, un error burocrático. Sus ojos, idénticos a los míos, se llenaron de lágrimas. Pero ahora. Dios, ¿papá hizo eso? Le mostré el USB en mi teléfono. Su rostro palideció como el yeso de las paredes nazaríes. Esto es grave, Ale. Si lo expones, destrozarás a la familia. Mamá no lo soportaría. Mi madre, Carmen, la viuda devota que bordaba mantones en su salita de Córdoba, rezando rosarios por el regreso del hijo pródigo. Ella aún me enviaba paquetes de dulces, turrones y polvorones, con notas que decían tu padre te quiere, aunque no lo diga. Ironía cruel, ella ignoraba que su león era un lobo. No es solo por mí, Elena. Es por todos los soldados que murieron por mentiras como estas. ¿Recuerdas a Raúl, mi teniente en Mali? Murió cubriéndome el flanco porque creíamos en la misión. Si papá filtraba armas a terroristas por dinero. No terminé. Elena tomó mi mano, sus dedos fríos. Entonces, ¿qué harás? Ir a la prensa, a la Guardia Civil. Sacudí la cabeza. No tan directo. Quiero que él sienta el peso, que pierda lo que más valora, su reputación, su retiro honorable, su legado. Planeamos en susurros, como conspiradores en una taberna de la Inquisición. Elena, con su mente legal, me advirtió de los riesgos: difamación, obstrucción a la justicia. Pero en sus ojos vi el fuego de la sangre Ruiz, esa terquedad andaluza que no se doblega. Te ayudo, pero prométeme que no cruzarás la línea. Nada de violencia. Asentí, aunque en mi interior, la línea ya era borrosa como el humo de un cigarro moruno. Mi primer movimiento fue Morales. Investigando en foros oscuros de exmilitares, encontré un contacto, un exagente de inteligencia, Paco el Cojo, que cojeaba de una herida en el Golfo pero aqueaba como un demonio. Por 500 euros ganados en propinas del casino, me dio acceso a correos de Morales.
Allí estaba, pruebas irrefutables de sobornos. Fotos de maletas de efectivo entregadas en yates anclados en Puerto Banús. Y mi padre, siempre en el centro, sonriente en una selfie con el empresario, copas de champagne en mano. El plan se cristalizó, filtraría las pruebas anónimamente, pero no al azar. Las enviaría a un periodista de El País, uno que había cubierto escándalos militares en el pasado. Pero antes, un toque personal, asistiría a la ceremonia de retiro de mi padre en la base de Ronda, invitado por familia. Elena arregló la invitación, usando su influencia en círculos oficiales. Ve, Ale. Pero contrólate. El viaje a Ronda fue un calvario de curvas y precipicios. El viento serrano azotando mi coche alquilado como latigazos de conciencia. Llegué al atardecer, el sol tiñendo las peñas de rojo sangre. La base bullía de uniformes, generales con medallas tintineantes, reclutas nerviosos, familias enteras en sillas plegables. Mi madre me abrazó primero, frágil como una flor de naranjo, sus ojos buscando reconciliación. Hijo, gracias por venir. Tu padre está nervioso. La besé en la frente, oliendo a lavanda y agridulce melancolía. Él apareció en el podio, imponente bajo la bandera española que flameaba contra el cielo violeta. Su discurso fue un monumento al ego, he servido con honor, forjando hombres de acero en el yunque de la patria. La multitud aplaudió, pero yo vi las fisuras, el sudor en su sien, el temblor en su mano al saludar. Cuando descendió, me acerqué, el corazón martilleando como un tambor de pasodoble. Felicidades, coronel. O debería decir, señor Ruiz. Su sonrisa se congeló. Alejandro, qué bueno verte. Hablamos después. Asentí, pero en mi bolsillo. El teléfono vibraba, el email anónimo a la prensa ya enviado. Esa noche, en la cena postceremonia en un parador cercano, con jamón ibérico y vino de rueda fluyendo, levanté mi copa. Por el legado familiar. Que dure eternamente. Él brindó, ajeno al veneno que acababa de soltar. Al amanecer, las noticias explotaron. Escándalo en el ejército, coronel implicado en red de corrupción. Mi padre, en su habitación de hotel, recibió la llamada del ministerio mientras yo observaba desde la puerta entreabierta, invisible como un fantasma. Su rostro se descompuso, el teléfono cayendo de su mano. Imposible, Alejandro. Pero yo ya me iba. El eco de su grito persiguiéndome por las escaleras de piedra. La venganza sabía a cenizas. Elena me llamó histérica, lo has hecho. Mamá está destrozada. Y en ese momento, el primer atisbo de duda me rozó, ¿había destruido al monstruo? ¿O solo a mi familia? Pero el camino de regreso a Sevilla fue recto. Y el odio, aún ardiente. El escándalo se extendió como un incendio en la dehesa extremeña, devorando todo a su paso. Periódicos de toda España, desde Aves en Madrid hasta Diario de Sevilla, destrozaban el nombre Ruiz con titulares como El León Caído, corrupción en las altas esferas. Mi padre fue suspendido indefinidamente. Su retiro honorable convertido en un limbo judicial. Investigaciones federales allanaron su casa en Córdoba, sacando cajas de documentos bajo los flashes de los reporteros. Mi madre, en shock, se recluyó en su habitación, negándose a contestar llamadas. Elena mediaba. Un titán agotado entre el caos, Ale. Esto es una pesadilla. La prensa acosa a los niños en la escuela. Yo, desde mi guarida en Triana, observaba el derrumbe con una mezcla de euforia y vacío. Cada mañana, al despertar con el canto de los mirlos y el aroma a pan recién horneado de la panadería de abajo, revisaba las noticias en mi teléfono. Comentarios en redes, al ladrón al palo. Los militares, todos corruptos. Pero también defensas, Víctor Ruiz salvó vidas en África. Es justo este linchamiento. La sociedad española,
con su memoria de transiciones y escándalos políticos. Se dividía como en un debate de tertulia en la tele. Sin embargo, la venganza no era un banquete, era un veneno lento. En el casino, mis compañeros de inmigrantes marroquíes y gitanos locals me palmeaban la espalda. Bien hecho, compadre. Al fin justicia para los pequeños. Pero por las noches, solo con mi botella de oloroso, los demonios susurraban, ¿y si el USB era verdad? Si Morales lo había forzado, desenterré más. Paco el Cojo me envió un nuevo dossier. Morales no era un simple empresario, era un exagente expulsado por tráfico de influencias, con lazos a carteles andaluces que lavaban dinero a través de contratos militares. Mi padre había empezado como peón, pero pronto se convirtió en rey, justificándolo como estabilidad para la unidad. Decidí profundizar. Viajé a Marbella, esa costa del sol de yates relucientes y secretos enterrados en playas de arena fina. Me registré en un motel cutre cerca de Puerto Banús, disfrazado con barba postiza y gorra de béisbol, técnicas aprendidas en entrenamientos de camuflaje. Morales era un hombre de rutinas, desayunos en el Nobu, tardes en el casino de Marbella. Lo vi la tercera noche. Un tipo rechoncho de 50, con camisa de lino abierta y cadena de oro gruesa, rodeado de guardaespaldas tatuados. Me colé en su círculo fingiendo ser un inversor en seguridad privada. He oído que buscas proveedores fiables, le dije en el bar del hotel, acento neutro para no delatar mi andaluz puro. Sus ojos, astutos como los de un zorro, me escanearon. Siéntate, amigo. ¿Qué ofreces? Hablamos de drones y sistemas de vigilancia, pero yo desvié la conversación. Conozco a Ruiz. Un lobo viejo. Lástima lo de ahora. Morales rió, un sonido gutural como grava en la garganta. Víctor es un idiota sentimental. Pensó que podía salirse con la suya. Pero la familia. La familia lo ablanda. Esas palabras me helaron. ¿Familia? ¿Qué familia? Él se inclinó. Aliento a coñac, la tuya. Chaval. Tu viejo me debe. Pero tú podrías ser útil. Limpio el nombre de Ruiz. Y a cambio, me das info de adentro. Mi pulso se aceleró. ¿Sabía quién era yo? Improvisé, quizá. Pero necesito garantías. Sellamos un pacto con un apretón. Y esa noche, en mi motel, vomité bilis y rabia. Morales no era el final, era el tentáculo de algo mayor. Y mi padre, el traidor, había jugado con fuego para protegerme. ¿O para usarme? De vuelta en Sevilla, confronté a Elena por videollamada. Hermana, ¿papá alguna vez mencionó amenazas a la familia? Ella, con ojeras profundas, negó solo balbuceos sobre deudas del pasado. Ale, para allá. La Guardia Civil te busca para testificar. El miedo me rozó por primera vez. No por mí, sino por ella. Elena, la inocente, atrapada en el fuego cruzado. Te quiero fuera de esto, le dije. Ve a Galicia con los niños, al pueblo de la abuela. Ella accedió a regañadientes, pero su voz temblaba. No me dejes solo en esto, hermanito. El clímax se acercaba como una tormenta de levante. Mi padre me contactó a través de un número. Bene, hijo. Nos vemos en la finca de los abuelos, en Grazalema. Solo nosotros. Trae la verdad. La finca, abandonada desde la muerte de mi abuelo, era un caserío de piedra blanca en las sierras, con vistas a valles verdes y el eco de partisanos pasados. Acepté, armándome con una pistola de mi época en el ejército ilegal, pero necesaria de el dossier completo. Llegué al atardecer, el sol hundiéndose como una herida abierta tras las montañas. Él estaba en el porche, sin uniforme por primera vez en décadas, camisa de lino arrugada, pantalones caqui, barba de 3 días. Parecía 10 años mayor, el león convertido en gato callejero.
Alejandro, murmuró, extendiendo una mano. La ignoré. Dime la verdad, padre. ¿Por qué me sacrificaste? Se sentó en una mecedora chirriante, el viento trayendo olor a tomillo y pino. Todo empezó en el 2012, en una misión en Libia. Perdimos un convoy a manos de milicianos. Yo negocié con Morales para recuperar equipo. Pequeño, al principio. Pero él escaló armas, fondos. Me chantajeó con fotos de la operación fallida, diciendo que te implicaría a ti si no cooperaba. Mentira o verdad, su voz se quebraba. Te borré para protegerte, hijo. Si caías solo, tú quedarías limpio. No lo creí. Saqué el dossier, páginas volando como hojas secas. Mientes. Estas transferencias son de después. Millones para tu cuenta en Suiza. Raúl murió por tus mentiras. Él palideció, levantándose tambaleante. No entiendes. Morales tiene gente en todas partes. Si lo expones, vendrán por Elena, por tu madre. El aire se espesó, cargado de promesas rotas. Mi mano rozó la pistola en mi cintura. Entonces, ¿por qué no paraste? ¿Por el dinero? ¿Por el poder? Él avanzó, ojos desorbitados. Porque te quería fuerte, como yo nunca fui. Y en ese instante, el twist golpeó como un rayo, no era protección, era envidia. Mi abuelo le había escrito esas cartas no a él, sino a mí, en un testamento secreto que Elena me reveló por mensaje esa mañana, Alejandro, el verdadero heredero del honor. Mi padre, el eterno segundo, me había destruido para reclamarlo todo. La confrontación escaló, gritos ecoando en el valle, puños cerrados. Él me empujó contra la barandilla, madera astillándose. Eres débil, como tu madre. Saqué la pistola, temblando. Tú, un cobarde. Pero antes de apretar, un coche rugió en el camino de tierra. Luces cegadoras, puertas abriéndose. Hombres armados, siluetas contra el crepúsculo. Morales. El tiempo se detuvo en ese porche de Grazalema. El viento serrano quería el aullido distante de lobos como presagio. Morales descendió del Mercedes negro, flanqueado por 3 matones, uno con cicatriz en la mejilla, otro con tatuaje de calavera en el cuello, el tercero cargando una escopeta recortada. Víctor, viejo amigo, interrumpo la reunión familiar. Su risa era un graznido, pero sus ojos, fríos como el acero de Gibraltar. Mi padre se irguió, instinto militar resurgiendo. Javier, ¿qué coño haces aquí? Morales se acercó, botas crujiendo grava, un puro habano entre dientes. Lo sabes bien. Ese periodista tuyo lo debería decir. De tu hijo ha puesto nervioso a mucha gente. Necesitamos limpiar. Miró hacia mí. Reconocimiento Donin en su rostro porcino. Coño, si es el chivo expiatorio, Alejandro Ruiz, ¿verdad? El héroe caído. Mi pulso era un tambor de guerra. La pistola oculta aún. Pero mi mente calculaba 3 contra 2. Terreno hostil. Noche cayendo como cortina. Elena me había advertido, Morales es un lobo con piel de cordero. Ahora lo veía, no un empresario, sino un capo disfrazado. Con lazos a la mafia rusa, vi yates en Sotogrande. Déjanos, Javier, gruñó mi padre. Esto es entre familia. Morales escupió el puro, aplastándolo bajo el tacón. ¿Familia? Tú me hablaste de eso cuando me pediste el primer préstamo para tapar tus cagadas en el Sahara. Ahora, paga. Hizo un gesto, y el de la escopeta apuntó. El aire se cargó de ozono, como antes de una tormenta. Yo actué por instinto, saqué la pistola, apuntando al pecho de Morales. Un paso más, y eres fertilizante para los olivos. El matón con cicatriz rió, sacando su propia arma, una beretta reluciente. Niño,
Has visto demasiadas pelis de Almodóvar. Mi padre se interpuso, manos en alto. Basta, Javier, te doy lo que quieras. La cuenta suiza, todo. Desesperación en su voz. El coronel roto. Morales sonrió. Dientes amarillos. Demasiado tarde, Víctor. El ministerio congela activos. Pero tu hijo. Él puede testificar a mi favor. Decir que todo fue un malentendido. El twist se profundizó. Morales no era el verdugo, era el titiritero. Y mi filtración lo había acorralado a él también. Pero en lugar de huir, contraatacaba. Alejandro, piénsalo. Firma un acuerdo, limpias mi nombre. Yo limpio el tuyo. Vuelves al ejército como capitán, con ascenso. Tu viejo se retira en paz. Tentación. Dulce como el moscatel de Málaga. Imaginé uniforme nuevo. Laura regresando. Elena orgullosa. Pero el odio. Esa bestia en mi pecho. Rugió no. Y Raúl, los soldados que murieron por tus malentendidos. Mi voz salió a cero. Morales se encogió de hombros. Negocios, chico. La guerra es sucia. Mi dedo rozó el gatillo. Mi padre susurró, hijo, no. Por tu madre. Pero era tarde, el matón disparó primero. Un tiro de advertencia que astilló la barandilla a mi lado. Caí rodando. Pistola escupiendo plomo, un tiro rozó al de la cicatriz. Sangre salpicando piedra. Caos, disparos ecoando en el valle. Mi padre tacleando a Morales. Puños volando como en una riña de taberna. El de la escopeta apuntó mal en la penumbra. Y yo lo derribé de un balazo en la pierna. Aguido rasgando la noche. Morales se zafó, huyendo al coche con su jefe herido. El tercero cubriéndolos con fuego supresor. Vidrios rotos. Olor a pólvora y tierra removida. Mi padre yacía jadeante. Un corte en la frente sangrando. Alejandro. Lo siento. Llamé a emergencias desde un teléfono satelital viejo de mi mochila. Sirenas lejanas respondiendo al fin. La Guardia Civil llegó en helicóptero, luces barriendo las sierras como dedos acusadores. Morales escapó, pero dejó rastro, el coche abandonado con placas falsas. El herido confesando bajo presión. Yo, esposado por posesión ilegal de arma. Di mi versión, defensa propia. Mi padre estaba amenazado. Él corroboró. Voz débil, es verdad. Javier. Él es el diablo. En el hospital de Ronda, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas, nos cosieron, a mí, un surco en el brazo, a él, puntos en la cabeza. Elena llegó al alba, pálida como un fantasma de la Alpujarra. Dios mío. Ale, ¿qué habéis hecho? Abrazó a nuestro padre primero, traición punzante en mi pecho. Pero luego a mí, lágrimas mojando mi hombro. Gracias por salvarlo. Mi madre, por teléfono desde Córdoba. Sollozaba, hijos míos. Volved a casa. La investigación se ramificó, allanamientos en Marbella, arrestos en la cadena de Morales. Mi filtración inicial, ahora contextualizada, me convirtió en testigo clave. El ministerio, avergonzado, ofreció rehabilitación, capitán Ruiz. Su lealtad es incuestionable. Pero el precio, testificar contra mi padre. Él lo sabía. En la habitación compartida, con cortinas filtrando sol matutino, me miró, hazlo, hijo. Es lo correcto. Yo. Pagaré. Hube de elegir justicia o sangre. El rencor bullía, pero el tiroteo lo había diluido en algo gris, como humo de ojera apagada. Padre, ¿por qué no me dijiste antes? Él cerró ojos cansados. Orgullo. El mismo que te enseñé. Pero tú eres mejor. Palabras tardías, pero sinceras. Elena me dio, perdónalo, Ale. Por todos. Salí del hospital cambiado, el brazo vendado como recordatorio. Sevilla me recibió con lluvia primaveral.
lavando calles empedradas. En el casino. Renuncié, necesito tiempo. Caminé por el Alcázar. Jardines perfumados recordándome fragilidades. La venganza había sido un torbellino, dejando ruinas. Pero en las ruinas, quizá, renacimiento. Sin embargo, Morales no era hombre de rendirse. Una semana después, un sobre llegó a mi puerta, fotos de Laura, ahora en Barcelona con un nuevo amante. Y una nota, ella sabe demasiado. Detén el testimonio. Oh. El ciclo continuaba. Hilos de venganza tejiendo más nudos. La amenaza de Morales fue el catalizador final, transformando mi duda en determinación de acero forjado en las fraguas de Toledo. No era solo por mí ahora, era por Laura, por Elena, por la telaraña de vidas enredadas en su codicia. Llamé a un viejo compañero, el teniente Márquez, ahora en la unidad central operativa. Necesito ayuda off record, le dije. Su voz, grave como el Ebro, respondió por los viejos tiempos. Capitán. Pero esto es grande. Nos reunimos en un bar de extramuros en Córdoba. Mesas pegajosas y erume a tapas fritas. Márquez, con su bigote recortado y ojos de halcón, revisó las fotos. Morales es un pez gordo, conectado a políticos en el PSOE y PP. Pero con tu testimonio y el de tu padre, cae. Le entregué el nuevo dossier, transacciones bancarias. Grabaciones de Paco el Cojo hackeando servidores de la empresa de Morales. Hazlo limpio. Quiero justicia. No más sangre. Mientras, mi padre enfrentaba su propio infierno. Encarcelado preventivamente en la prisión militar de Alcalá-Meco, cerca de Madrid, esperaba juicio. Elena me arrastró a visitarlo. El viaje en AVE, un silencio pesado, salpicado de su charla nerviosa sobre los niños. Están asustados. Ale. Preguntan por el abuelo héroe. La prisión era un monolito gris bajo cielo plomizo. Barrotes que olían a óxido y desesperación. Mi padre, en la sala de visitas, parecía un espectro, uniforme de presidiario holgado. Manos esposadas. Alejandro, murmuró. Voz ronca. No vengas a regodearte. Negué. Vengo a entender. Hablamos por primera vez sin máscaras de mi abuelo, que había muerto pobre por rechazar sobornos franquistas, de cómo mi padre, huérfano joven, juró nunca más pobreza. El ejército me dio poder, pero el miedo me lo quitó. Lágrimas en sus ojos. El león llorando. Te fallé, hijo. Pero en Mali, cuando leíste mis cartas, supe que eras el fuerte. Le perdoné, no con palabras, sino con un apretón de manos a través del cristal. Testificaré la verdad que Morales te coaccionó. Su alivio fue palpable, un suspiro que liberó años de peso. Elena, testigo silenciosa, sollozó. Gracias, hermanito. Salimos al sol de la meseta. Aire seco curando heridas invisibles. Pero la venganza de Morales escaló. 2 noches después, en Sevilla, un incendio accidente devoró mi apartamento, llamas lamiendo cortinas, humo negro ahogando recuerdos. Escapé por la ventana trasera, tosiendo, con solo mi teléfono y la pistola. Llamé a Márquez, está aquí. Manda refuerzos. La policía allanó un piso franco en el polígono sur, arrestando a 2 sicarios con órdenes de silenciar al Ruiz menor. Laura me contactó entonces. Voz temblorosa por teléfono, Ale. Lo sé todo. Morales me amenazó también. Vuelve conmigo. Estaba en un piso protegido en Valencia, bajo custodia. Su confesión había dejado pistas anónimas en el divorcio, sabiendo de las deudas de mi padre por conversaciones oídas. Pensé que te salvaría, pero solo te herí más. Amor renacido en cenizas, frágil pero real. Ven a Valencia cuando acabe, susurró. Empecemos de nuevo. El juicio fue un circo en la Audiencia Nacional.
Madrid bullendo con periodistas y manifestantes, justicia para los soldados traicionados. Morales, en el banquillo. Traje caro y corbata de seda. Negó todo, falsas acusaciones de un hijo resentido. Mi padre testificó primero. Voz firme, fui débil. Pero Javier me arrastró. Luego yo, bajo juramento, detallando el tiroteo, las amenazas, las pruebas. La sala jadeó ante las grabaciones, Morales riendo. Los Ruiz son míos. El twist final llegó en el cross-examination. El abogado de Morales presentó un video granulado, supuestamente de mí, aceptando soborno en Mali. Mentira, grité. Pero Márquez, desde la sombra, intervino. El video era de Epfaque, desmontado por expertos forenses. Morales palideció, su re se deshilachaba. El veredicto, culpable en todos los cargos. 25 años. Mi padre, como cooperador, 5 años con libertad condicional. El público aplaudió. Flechis cegando. Afuera, en la Puerta del Sol, abrazos con Elena y mi madre, esta última besándome, mi capitán. Pero la euforia duró poco, las consecuencias cayeron como lluvia torrencial. Mi rehabilitación fue denegada, trauma psicológico incompatible, dictaminó un psiquiatra militar. Laura esperó en Valencia, pero el divorcio se complicó con demandas de su familia. Y mi padre, libre pero marcado, se mudó a un piso modesto en Córdoba, escribiendo memorias que nadie leería. La venganza había sido justa, pero el precio, irreparable. Noches de insomnio, donde el eco de disparos en Grazalema me despertaba sudando. Elena me visitó, Ale. Valió la pena. Miré el Guadalquivir desde un puente nuevo. Aguas corriendo inexorables. Sí. Pero el odio me robó pedazos. Meses después del juicio, la vida se asentó en un ritmo andaluz lento, como el compás de una bulería en una peña flamenca. Me mudé a Valencia con Laura, a un apartamento modesto en el Carmen, con vistas al Turia seco que serpenteaba como vena verde de la ciudad. Ella, de vuelta a la enfermería en un hospital público, curaba heridas ajenas mientras nosotros lamíamos las nuestras. No más secretos. Juramos una noche, bajo estrellas mediterráneas, haciendo el amor con urgencia de rehenos liberados. Mi padre y yo reconstruíamos en visitas esporádicas. Él en Córdoba, yo trayendo aceitunas de la huerta valenciana, charlas sobre libros del devorando biografías de hazaña. Yo novelas de Vázquez Montalbán. Hijo, el orgullo es un veneno lento, confesó una tarde, en su salita con azulejos sevillanos. Mi madre, revitalizada, bordaba mantones con iniciales A.I.R. de Alejandro y Ruiz. Elena, desde Madrid, enviaba fotos de los niños en la sierra, tíos y primos jugando a soldados honrados. Pero las sombras persistían. Morales, desde su celda en Soto del Real, orquestaba venganzas menores, demandas civiles por daños a su reputación. ¿Qué ganamos pero nos costaron abogados? Un subalterno suyo, libre bajo fianza, me siguió en Valencia una semana, hasta que la policía lo detuvo con un cuchillo en el bolsillo. Nunca acaba, le dije a Laura, que me abrazaba en la oscuridad. Sí acaba, Ale. Tú lo acabaste. Encontré trabajo como consultor de seguridad para ONGs, entrenando personal en zonas de conflicto, misiones en el Sahel que evocaban Mali, pero ahora con propósito puro. En una sesión en Cartagena, enseñando tiro defensivo a voluntarios, un joven recluta me preguntó, capitán, ¿cómo se supera la traición? Sonreí, recordando el porche de Grazalema. No se supera. Se integra. Te hace más fuerte. Si no te rompe. El CEA otra o emocional llegó en el aniversario del tiroteo, una reunión familiar en la finca de Grazalema, restaurada por Elena como refugio. Llegamos al atardecer. El valle dorado bajo sol poniente. Mi padre,
con bastón por una cojera nueva al secuela del corte. Encendió una hojera en el patio. Por los caídos. Brindamos con vino de la tierra. Nombres de Raúl y otros tallados en una placa de roble. Allí, bajo estrellas como confeti, conté mi verdad final, padre. Te odié tanto que me perdí. Pero el odio me trajo de vuelta a ti. Él asintió. Ojos húmedos. Yo te traicioné por miedo a perderme a mí mismo. Abrazos. Llantos. El crepitar del fuego como catarsis. Mi madre recitó un poema de Lorca, Verde que te quiero verde. Verde de esperanza renacida. Sin embargo, la vida no es melodrama, es drama crudo. Un año después, Morales se suicidó en prisión oficialmente, pero rumores de ayuda externa circularon. Su imperio colapsó, devolviendo millones a arcas públicas. Mi padre publicó sus memorias como Sombras del León, un bestseller modesto que donó ganancias a viudas de soldados. Yo, con Laura embarazada de nuestro primer hijo, caminé por las playas de Cullera, olas lamiendo pies, pensando en legados. La venganza había sido un río turbio, pero desembocó en mar calmado. Aprendí que el verdadero honor no es en uniformes, sino en elecciones. Perdonar no borra cicatrices, pero las transforma en mapas de sabiduría. En las noches valencianas, con Laura durmiendo a mi lado y el vientre redondeado prometiendo vida, susurro a las sombras: pagasteis justo. Ahora, vivo. Y así, en la tierra de Cervantes y toros bravos, un hombre roto se rehizo. No intacto, sino entero. El final no es cierre, es comienzo, con el eco de un padre arrepentido y un hijo redimido resonando en las colinas eternas de España.